El amor y la amistad, un mes propicio para enamorarte de las pizzas de Domino's. Masa crujiente con el aroma recién horneada, champiñones jugosos, pepperonis divinos, queso doradito, ingredientes que seducen tu paladar, enamorándolo desde el primer mordisco. Enamórate de cualquiera de nuestras pizzas y déjate llevar por el efecto Domino's. Llama ya a la tienda más cercana, recibirás tu pedido en la comodidad de tu casa u oficina. Domino's. Nadie entrega mejor. Y hablemos de Riviera Point por una sencillísima razón. Todos tenemos un sueño que perseguir. Para conseguirlo necesitamos rodearnos de oportunidades. Riviera Point te ayuda a obtener el Green Card para ti y tu familia, invirtiéndolo en sólidos proyectos de conducción de Florida con el programa de visas EB5. Contáctanos y pide una cita con Rodrigo Espúa, desarrollador y consultor por más de 10 años en Florida. Y las obras en las que han participado a través de este proyecto con la visa EB5 están a la vista de todos porque está funcionando todo. Y hay una cantidad de gente que ya tiene, gracias a eso, su residencia en los Estados Unidos. Visita rivierapmo.com y gana una vida llena de nuevas oportunidades. Riviera Point, lo sabes. Y eres de los profesionales que nunca se ha detenido. El IESA abre su proceso de inscripción para el MBA que va a comenzar en abril de este año. No te limites, maximiza tu conocimiento y proyéctate hacia donde quieras llegar. Presenta el examen de admisión este sábado 11 de febrero. Para mayor información, ingresa en www.iesa.edu.be o asiste a los Hablemos para conocer más de esta grandiosa oportunidad. IESA, gerencia y liderazgo responsable. Déjame decir, María, que como salimos una hora tarde, una hora más tarde, teníamos invitada a Carolina González, jefa de redacción del diario El Carobeño, para que abriera el programa, porque el Carobeño dejó de circular el 17 de marzo del año pasado, pero ahora le quitaron el papel y las últimas bobinas llegaron y se acaba el semanario que estaban sacando. El papel se agotó, se pusieron que comprar en la calle el papel hasta mañana, entonces en formato tabloide desaparece. Mañana es la última edición, así que con ellos sacaron una tragedia. Una tragedia, y que nos saluda es Chuo Torreal, amigo, porque Jesús dejó entrever que su posible salida de la Secretaría Ejecutiva de la MUD está decidida. Lo adelanta en un documento que se tituló Reestructuración. Eso fue el 6 de febrero, colgado en la página web de la Unidad de Venezuela. ¿Cuándo, cómo y por qué? Después de ese éxito, después de aquello éxito, ¿cómo es esta reestructuración, Chuo? Porque todavía sabemos lo que se logró cuando estaba a la mesa la Secretaría en tus manos, logramos ese triunfo que yo creo, y lo he venido explicando siempre, a cada quien tiene como un proyecto propio. Yo creo que ahí la unidad no funcionó de verdad durante ese año, y creo que ha sido parte después de lo que tú has tenido que capear en esos temporadas. Así que yo creo que con la melodía directa. Yo creo que la reestructuración de la mesa es, en primer lugar, la respuesta ética de la oposición venezolana ante lo que está pasando en nuestro país. En nuestro país la gente está pasando hambre, con H mayúscula. En nuestro país, si usted va a sitios como Las Mercedes o La Castellana o Altamira, vas a encontrar a niños que trotan detrás de los camiones de basura esperando que llegue el camión a la puerta de un restaurante para disputarse por los restos que salen en la basura del restaurante. En nuestro país está muriendo una persona cada 18 minutos a manos de Lampa, y en medio de esa crisis horrenda, el país ve con indignación al presidente de la República bailando salsa, ¿no? Pero también ve a los dirigentes de la oposición, o algunos dirigentes de la oposición, no coordinadamente actuando para construir una realidad distinta, sino a veces más bien compitiendo entre ellos, o peleando entre ellos, o descalificándose entre ellos. Entonces, ese venezolano que sufre, ese venezolano pobre, o el venezolano de la clase media, de lo que alguna vez fue la clase media y que hoy son los venezolanos empobrecidos, ese venezolano con rabia, con dolor, dice: oye, vale, necesitamos enfrentar al gobierno y exigirle a la oposición que, bueno, que se pongan, no que se pongan de acuerdo, porque eso ya parece imposible, pero sí que cada quien haga lo que tiene que hacer. El gobierno tiene que asumir que su ciclo terminó, que la hegemonía del oficialismo terminó, que esto no lo pueden sostener ni a punta de represión, ni a punta de chantaje, ni de ninguna manera. Esto no es sostenible, y que se tienen que aprestar a que aquí viene una transición a la democracia. Y la oposición, ojo, nadie le está disputando al liderazgo político su rol. Todo el mundo sabe que aquí el próximo presidente de este país va a ser o Leopoldo, o Capriles, o Henry Ramos, o Falcón, o cualquiera de ellos. Nadie le está disputando ese rol, pero sí el país tiene derecho a exigirle al liderazgo político que sea la mejor versión posible de sí mismo. Entonces,
En primer lugar, la reestructuración es una respuesta ética frente a la crisis. En segundo lugar, es el resultado de la humildad frente al balance del año 2016. Como tú bien dijiste, Nelson, nosotros en el año 2014 conjuramos una crisis interna que era muy dura. Mi ilustre antecesor en el cargo, don Ramón Guillermo Aveledo, un venezolano excepcional, tuvo que renunciar en medio de una crisis horrenda. Bueno, conjuramos esa crisis. En el año 2015 logramos todos juntos la victoria más importante de estos 17 años de pelea, y luego en el año 2016 parece que algunos pensaron que los mangos estaban bajitos, que la salida del gobierno estaba a la vuelta de la esquina, y en lugar de articular una estrategia de poder que convirtiera a esa mayoría social que somos en el poder político que debemos ser, en vez de hacer eso, la gente empezó a pelearse entre ellos y a competir entre ellos. Yo lo dije una vez aquí hace años, y cuando lo dije la gente comentaba en las redes: ay, qué cosa tan ocurrente, Chugo se dice cosas graciosas. Yo dije, la oposición cuando está derrotada se une para resistir mejor los palos, pero cuando está a punto de ganar se disgrega, porque entonces empieza a competir para ver quién le pone la mano más rápido al poder. Y eso es trágico. Eso es trágico, porque entonces lo que va a ocurrir es que no va a llegar ninguno. Eso es lo que va a terminar ocurriendo. Y si eso llegara a ocurrir, no es que pierde la oposición, es que pierde el país. Porque en esta circunstancia crítica que estamos viviendo hoy, aquí no se trata de que si gana el gobierno pierde la oposición, como pasó por ejemplo en el año 2004, o que si gana la oposición pierde el gobierno, como pasó por ejemplo en el año 2007. No. Aquí, si no gana el proyecto republicano, alternativo, civilista, democrático, aquí el país se nos disuelve. Eso es lo que está pasando. Pierde el país. Bueno, uno piensa, es interesante cuando ves diferencias de opiniones entre los miembros de la MUD, porque eso es pluralidad y democracia, pero en un momento tan álgido y tan crítico no estamos para esas diferencias, sobre todo cuando se dice que el TCJ quiere anular a la MUD como fuerza política, y sobre todo porque vienen las elecciones regionales. No a la MUD, a la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional también hablan también de la MUD, que quieren eliminarlo, ¿no? De eliminar a los partidos. Está pasando de todo, fíjate. Y yo quiero, de manera cariñosa incluso, solidaria incluso a quienes me escuchan, yo quisiera hacerles este llamado para que respetemos la realidad. Fíjense ustedes, mientras buena parte de ese sector opositor que se expresa a través de las redes sociales habla, bueno, horrores de los partidos, y los partidos son estos, y los partidos son otros, y fulanito que es una porquería, y aquel del más allá, y aquel que tiene la ceja fea, y el otro que es maracucho. Mientras se habla de los partidos así, y mientras mucha gente dice también que la MUD que la MUD ya no sirve, que esto y lo otro, pero ¿qué hace el gobierno? El gobierno está actuando con muchísimo más respeto por la realidad. El gobierno está a punto de ilegalizar a todos los partidos con ese mecanismo chimbo de supuesta relegitimación que inventó la mayoría pesubista del CNE hace 48 horas. Quieren nada más y nada menos que eso, echarse a todos los partidos, estableciendo un mecanismo de relegitimación que es una carrera de obstáculos, pero de obstáculos insalvables. Es decir, ese es un mecanismo diseñado para que nadie pueda cumplirlo. Y por otro lado, tú me dirías, bueno, está bien, si eliminan las tarjetas de los partidos, queda la tarjeta de la MUD, pero es que ya el gobierno ha dicho reiteradamente que quieren anular el registro de la MUD como partido político, es decir, quieren acabar con la tarjeta de la manito, como la llama popularmente el pueblo. Entonces, fíjense ustedes, mientras que algunos opositores se la pasan hablando pistoladas de los partidos y de la MUD, el gobierno es mucho más respetuoso de la realidad. El gobierno quiere destruir a la MUD y destruir a los partidos. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo para la lucha democrática del pueblo. Señores, usted que me está escuchando, y usted que sabe que yo estoy aquí prácticamente prestado, yo no nací secretario ejecutivo de nada, a mí me llamaron, fue para atender una crisis, yo soy un dirigente social, yo soy un activista comunitario, yo soy un comunicador popular, eso es lo que yo soy, y voy feliz al reencuentro de mi vida. Entonces, yo no estoy defendiendo esto, defendiendo aquello, yo quiero recordarle que en la última medición hecha acerca de la inscripción por partido político en Venezuela, el primer partido político es la MUD con 17.7%. El último sondeo de análisis de enero de 2017. El segundo, el PSUV, con 16.6%. El tercer partido, lejos, con 3%, Un Nuevo Tiempo. Cuarto, Primero Justicia con 2.6%. Quinto, empatado, Acción Democrática con 2.6%. Es decir, la MUD
como referente político y como instrumento para la lucha contra el totalitarismo es insustituible. Entonces, de lo que se trata, para redondear la pregunta que me hace, reestructurar ¿para qué? Bueno, en primer lugar, para que esto sea más útil al país y al pueblo como instrumento de lucha social y política. Si ya está cegada la vía electoral, al menos por ahora, la MUD no puede seguir siendo simplemente una alianza electoral, tiene que ser un instrumento para lucha social y política. En segundo lugar, para fortalecer a nuestros partidos, porque no hay democracia sin partidos. La democracia sin partidos ya sabemos lo que es, eso es el chavismo. Y bueno, y estamos sobreviviendo apenas a esa catástrofe. Y en tercer lugar, para construir una sólida alianza entre liderazgo político y sociedad civil. Ese tercer punto es clave. Y por favor, que nadie se confunda. Yo no estoy hablando de reeditar experiencias trasnochadas como la de la Coordinadora Democrática del 2002. Yo estoy hablando de que, como decía Lech Walesa, el Premio Nobel de la Paz y expresidente de Polonia, la única manera de derrotar una dictadura comunista es con una nación unida luchando. Bueno, eso en términos venezolanos es eso, la alianza entre liderazgo político y sociedad civil organizada. Entonces, ¿reestructuración para qué? Para, así como antes se quitó un secretario ejecutivo que tenía una barba elegante y pusieron un señor calvo, vamos a quitar ahora al señor calvo y vamos a poner un tipo con lentes y con bigote. No vale, el cambio no puede ser cosmético, el cambio tiene que ser de fondo, tiene que ser un cambio para luchar más y mejor y para, chicos, armar la parte final de esta partida que estamos ganando, porque esa es la otra. Que en la oposición hay crisis, claro que hay crisis, la crisis es de crecimiento. Nosotros pasamos 17 años siendo oposición y tenemos apenas un año siendo alternativa de poder. Eso significa una responsabilidad diferente y hay que estar a la altura de esa responsabilidad. Oye, repíteme los puntos, eso decían los partidos, decían, el primero... 17%. 17.7% la MUD, 16.6% el PSUV, 3% lejos allá, mis hermanos de un nuevo tiempo, 2.6% Acción Democrática, 2.6% Primero Justicia, es decir, cuando te pones a ver, están todos empatados porque esa diferencia es inferior al margen de error estadístico. Entonces, la importancia de esto no trasciende el cotilleo electrónico, ¿no? Trasciende el asunto aquel de que, mira, que si la MUD como marca es esto, lo otro. No, chicos, es un instrumento insustituible y es un instrumento para luchar. Y ojo, a todos mis compatriotas que están clarísimos en que aquí no va a haber cambio político sin calle activada, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero déjenme decirles una cosa, la calle es la calle social, la calle donde está el pueblo peleando por sus reivindicaciones. Es la calle que anoche salió a tomar a los alrededores de Campo Rico, el pueblo en la calle denunciando los CLAP. O la calle que anteayer los trabajadores de la salud que salieron a marchar en el oeste de Caracas, en San Martín. Esa es la calle. Bueno, a los que le enfrentaron colectivos. Claro, claro. Y pongo esos dos ejemplos como pudiera poner cualquier otro, porque todos los días hay decenas, centenares, miles de protestas. Y esas protestas sociales espontáneas tienen que ser orientadas en función de la demanda de cambio. Ese es el papel del liderazgo democrático, orientar, coordinar la protesta social espontánea y convertirla en fuerza de cambio. ¿Y cuándo estará lista esa reestructuración? Porque se necesita urgente. Mira, urgente es poco. Yo tengo todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre y prácticamente todo enero planteando precisamente pues esta necesidad. Digo entonces ahora con alegría que afortunadamente pues ahora otros dirigentes de la unidad están planteando también este mismo tema y además planteándolo con urgencia. Yo creo que nosotros no podemos ir más allá de la próxima semana sin decirle al país cuál es la nueva hoja de ruta, cuáles son los acuerdos mínimos que permitan un nuevo gobierno de la Unidad Democrática y cuáles son los términos de esa nueva alianza entre liderazgo político y sociedad civil. Fíjate que también se habla de, han estado pendientes de dar nombres de alguna forma. Me he enterado por allí que Fernando Martínez Moto la suena, que suena Aristóteles Pedales, que suena otro más. ¿Hay nombres todavía o no hay nada todavía? Mira, están en discusión a mí me parece importantísimo escuchar los nombres de esos muy distinguidos venezolanos. Cualquiera de ellos lo puede hacer muy bien. Ahora, es muy importante, en primer lugar, ubicar cuál es la hoja de ruta, ¿no? Porque si yo te digo, mira, déjame pelear aquí con tu hijo para ver si me voy en moto, o si me voy en carro, o si me voy en avión. Ok, pero ¿para dónde?
O sea, ¿para dónde es que lo voy en moto, en carro, en avión? La hoja de ruta es indispensable. Acerca de la estructura, ¿cómo no? Un secretario ejecutivo, estupendo. Pero ¿va a ser qué ese secretario ejecutivo? Porque en este momento de crisis, muy probablemente tengamos que discutir incluso si esa estructura hay que mantenerla, o si la transformamos en un equipo de trabajo, ¿no? O si lo convertimos en algún otro tipo de estructura, más bien de apoyo técnico, para que el liderazgo político como tal asuma la vocería política de la alianza. Todo eso tiene que ser resuelto. Y finalmente, repito, el tema de la alianza sociedad civil, liderazgo político, eso es clave. Y es clave porque pasa por reconocer la autonomía de cada uno de esos sectores. Las ONG más serias de este país no van a aparecer en una foto con los partidos de oposición, por la sencilla razón de que la sociedad civil es independiente respecto del gobierno y también respecto de los partidos. Y esa autonomía hay que respetarla. Óyeme, la rapidez hace falta, ¿verdad? Porque no todo el mundo pendiente. Sí, tenemos mucho tiempo anunciando y anunciando. Tiene que ser todo ya. esto. Sí será el fin de semana, piensas tú. Mira, yo creo, en primer lugar, creo que he visto voluntad política suficiente en los actores partidistas para que ciertamente haya una respuesta rápida. Creo además que la agresión del adversario la hace urgente. O sea, tú no puedes estar discutiendo las calendas griegas, el tema de la MUD, cuando el gobierno está agrediendo a la MUD, ¿no? Es decir, cuando el gobierno tiene una operación para ilegalizar a la MUD, tú no puedes tener a dirigentes de la oposición hablando pestes de la MUD. Cuando el gobierno tiene una operación para ilegalizar a los partidos, tú no puedes tener a los partidos sin tener claro cuál es el paraguas que los agrupa. Entonces yo creo que sí hay en esta ocasión la potencialidad para un acuerdo sólido construido en breve plazo. Pero voy más allá. Y ahora te hablo no como vocero de la alianza, sino como maestro de escuela que soy, como ciudadano que soy, como comunicador popular. Nosotros vamos a tener mejores gobiernos y mejores liderazgos cuando tengamos ciudadanos que lo exijan. O sea, lo que nos está demostrando esta hora crítica que vive el país es que la sociedad civil venezolana, el ciudadano venezolano tiene que enfrentar al gobierno sin cortapisas, enfrentarlo, pero a la oposición exigirle. O sea, yo recuerdo ahorita lo que pasó durante todo el primer semestre del año 2016, y era un país que ante el triunfo obtenido en diciembre del 2015, prácticamente todo lo que hacía la oposición era recibido con aplausos. Hasta ¿no? que llegó el diálogo. Era recibido de manera absolutamente acrítica, hasta que llegó, por un lado, el diálogo. Y ojo con esto, ¿no? Porque yo voy a poner dos ejemplos. Qué bueno que es precisamente Marilita la que mete el tema, ¿no? Tú puedes estar profundamente disgustada, ¿no? Con el más reciente novio, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Estoy hablando de porque tiene todos los puntos buenos. No me paga que voy a empezar. El actual tiene todos los puntos buenos. Pero tú puedes estar muy furiosa, ¿no? Con el anterior novio. Y está ahí desordenado y no sé qué cosa, incumplido, todo lo que tú quieres. Pero una cosa es que ese novio no haya servido y otra cosa es que el noviazgo como institución no funcione. Te pongo un ejemplo menos agresivo. El béisbol. A lo mejor antenoche mi equipo jugó muy mal, el otro equipo hizo trampa y además el umpire arbitró mal. Entonces ese juego de béisbol no me gustó. Pero el béisbol como deporte me sigue gustando. Bueno, lo mismo pasa con este tema. A lo mejor la experiencia de diálogo, a lo mejor no. Ciertamente la experiencia de diálogo que se vio aquí entre el 30 de octubre y el 6 de diciembre fue mala, fue negativa, fue un fracaso. ¿Por qué? Por tres razones. Primero, porque el gobierno no cumplió. Exacto. Pero segundo, y esto también hay que decirlo, porque estuvo mal planteado, porque ese proceso de diálogo no incorporó garantías y mecanismos de seguimiento y verificación. Y en tercer lugar, porque la oposición asumió el proceso de diálogo sin tener claro exactamente qué es lo que esperaba lograr del mismo. ¿Entiendes? Entonces, eso tiene que estar claro. Ahora, más allá de ese tema de lo que pasó con el diálogo, a mí me parece mucho más claro lo que ocurrió acá a partir del día 20 de octubre, cuando el gobierno secuestra el referendo revocatorio. Cuando el gobierno secuestra el referendo revocatorio, nos quedamos sin política.
Aquí no había estrategia de poder. Aquí lo que había eran unas ocurrencias. Que si la marcha Miraflores, que si el juicio político, que si el abandono del cargo. Pero eso eran ocurrencias, ¿no? Para ver quién decía aquella cosa radical que sintonizara con la población indignada. Pero no había una estrategia de poder. Y nosotros tenemos que entender que en este momento las coordenadas básicas de la educación venezolana son las mismas. El gobierno es minoritario y está derrotado. La oposición es mayoritaria y sigue creciendo. Así que lo que nos toca es nada más y nada menos que articular esa estrategia de poder para convertir la mayoría social que somos en el poder político que necesitamos ser. Bueno, Chuo Torreal, amigo, secretario general de la Mesa de la Unidad, hasta dentro de unos días, ¿no? Con el favor de Pero Dios. seguimos aquí, Bueno, Chuo, pero hiciste un gran trabajo. y admirando tu gran trabajo que